Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y por TV Perú y que busca transmitir el conocimiento de los derechos fundamentales por parte de todos nosotros. Y uno de ellos, que tiene que ver mucho con la privacidad, es el referido a la protección de los datos personales. Sobre esto vamos a conversar en este programa y los dejamos con el siguiente informe. Muchas veces hemos sido objeto de violaciones o amenazas a nuestra privacidad cuando nos llaman para ofrecernos tarjetas de crédito o para afiliarnos a alguna empresa que presta servicios. Nos enteramos que nuestros datos personales los tiene una empresa a quien nunca le hemos entregado nuestra información personal. Malintencionadamente se apoderan y utilizan tu usuario y contraseña para suplantar tu identidad haciéndose pasar por ti. Nos envían correos electrónicos no deseados ofreciéndonos productos o servicios de diversas empresas. A través de páginas web piratas de Internet nos solicitan nuestros datos personales. Los datos personales están constituidos por la información que refiera a una persona natural que puede identificarla, tales como nombres, apellidos, estado civil, dirección, correo electrónico, número telefónico, grado de estudios, estado de salud, creencias religiosas, opiniones políticas, afiliación sindical, ingresos económicos, voz, imagen, características físicas, entre otros, los cuales son utilizados diariamente en muchas actividades y revelando todo sobre la persona. El Perú ya cuenta con una ley de protección de datos personales, ley número 29733, y su reglamento decreto supremo número 003-2013, plenamente vigentes desde el 8 de mayo del 2013, y tienen como objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales previstos en el artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú, que establece que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Para el cumplimiento de dichas normas y en el ámbito de las competencias que corresponden al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ha creado la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, APDP, a la que le corresponde orientar al ciudadano a ejercer sus derechos y a las entidades públicas y privadas a cumplir las obligaciones que establece la ley y su reglamento, tutelar al ciudadano en el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición cuando no han sido debidamente atendidos, y garantizar el derecho a la protección de los datos personales, sancionando a las entidades que incumplan con las obligaciones establecidas en la ley y su reglamento. En América Latina, el 28 de enero de cada año, se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, una fecha para reflexionar y tratar con más interés el avance y balance en la protección de este derecho fundamental. Y ese era el informe que nos pone básicamente en contexto para poder revisar este tema de la protección de datos personales. Y es que en las bases de datos ahora uno se puede encontrar con datos que nos pueden parecer sensibles y que no queremos que sean de conocimiento público, porque por la misma palabra de ser sensibles ustedes podrán advertir que se trata de información muy preciada, que valoramos mucho y que queremos que no se extienda en su conocimiento al dominio público. De eso vamos a hablar en este programa con el director precisamente de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, porque nos va a comentar que hay casos en los que no necesariamente un dato que está contenido en esta web de información infinita de datos pueda permanecer indefinidamente en el tiempo, e inclusive veremos alguna jurisprudencia internacional. Volvemos después de la pausa con el doctor José Álvaro Quiroga. Seguimos con Tus Derechos y ahora nos acompaña el doctor José Álvaro Quiroga. Él es director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, quien nos honra con su presencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable. Qué ocurrencia. Estamos en un tema de mucha actualidad, ¿no?
Hace poco escuchábamos en este tema de los datos personales cómo un tribunal europeo se pronunciaba en un caso en el cual a un ciudadano español prácticamente le permitía que se extraigan todos los datos que constaban en la página de Google, ¿no? Este buscador de datos. Y uno se pone a pensar si es que ya existe en el mundo y en el Perú, por lo tanto, el derecho al olvido. ¿Qué reflexiones le merece esa jurisprudencia internacional que nos ha sorprendido tanto? Son varias, ¿no? En realidad, la denominación derecho al olvido es una formulación de derechos que siempre han existido en materia de protección de datos, que son el derecho a la oposición y la cancelación. Yo me opongo a un tratamiento y logro que se cancele. En el mundo anglosajón y en el mundo de las entidades que manejan información lo han llamado derecho al olvido, y eso tiene algunos problemas, ¿no? Uno cree que es que la gente está consiguiendo que se borre la historia. Nada más lejos que eso, ¿no? Lo que el señor Costeja, que es un abogado español, discutió y consiguió es que el motor de búsqueda de Google elimine la entrada a una resolución en la que él estaba a punto de ser rematado por una entidad pública, por una deuda que tenía, que luego él arregló, la elimine del índice para entrar a esa noticia con su nombre propio. Porque uno ponía su nombre y lo primero que aparecía es que él estaba a punto de ser rematado hace 20 años. Entonces lo que él dice, yo no soy una persona pública, el tema no tiene relevancia pública, no tiene ningún sentido que apenas pongan mi nombre en un buscador de Google, lo primero que aparezca es una noticia que no tiene ninguna importancia hace 20 años. Entonces lo que se cancela es la entrada a esa noticia por la vía del nombre. Por otras vías, o sea, por otras palabras claves, por otros buscadores, la noticia sigue ahí, el tema sigue ahí. Lo que se impide es que su nombre siga asociado a eso. Y eso es lo que solicitó la agencia española. La agencia española le dio la razón. Google cuestionó. La agencia Española de Protección de Datos Personales, sí, digamos. Ahí. Sí, efectivamente. Omití la última parte del nombre completo. La Agencia Española de Protección de Datos Personales acogió esta solicitud de tutela. La empresa Google cuestionó. Tenemos información que cuestiona el 100% de las resoluciones que le son adversas. De acuerdo. Lo llevó a las Cortes, dice en España, lo llevó al Poder Judicial, y por el sistema jurídico que tienen allá, la Corte formuló un pedido de interpretación al Tribunal Europeo, que es un tribunal para toda la Comunidad Europea. Y el Tribunal Europeo le dio la razón a este señor y acogió los argumentos que la agencia española había esgrimido para declarar fundada esta solicitud de tutela, y que debía eliminarse la entrada a esa noticia con el nombre, que Google, con varias consecuencias, ¿no? Primero, ya no se puede discutir si los motores de búsqueda hacen o no hacen tratamiento de información. Ellos decían que no hacían tratamiento de información, que ellos eran una vitrina donde se mostraba información de otros. El Tribunal Europeo y la Agencia Española sostenían que el trabajo de buscar con estos motores araña o spiders, encontrar, indexar, poner en un orden de lista de prioridades y hacer no solo visible, no solo público, sino hipervisible a través de un motor de búsqueda como Google Search, es tratamiento de información. Claro, porque también el señor diría, ¿qué culpa tengo yo de aparecer durante tanto tiempo como una suerte de deudor moroso eterno, ¿no? Que siempre voy a estar asociado a eso. Sí, hay dos temas ahí. Que si yo me hago cargo de poner información de ese tipo, yo tendría que hacerme cargo de actualizarla. De acuerdo. Por una simple razón, porque esa información afecta la privacidad de un ciudadano. Si no la afectara, no pasa nada, pero la afecta. Claro. Y luego es que esa circunstancia puede haber afectado durante 15 años a una persona en el desarrollo de su vida profesional, de su vida laboral, de su vida familiar. Si uno busca trabajo y lo que encuentran es que hace 20 años tuvo una deuda, se le complica la vida. Claro, porque además los reclutadores, las agencias que buscan talentos, una de las alternativas que ya tienen es recurrir a las redes sociales, a recurrir a los buscadores de datos. Y no le van a preguntar, explícame qué pasó, simplemente lo van a eliminar sin preguntarle. Sí, pues el derecho ahí a la presunción de inocencia brillará por su ausencia. Así es, y entonces ese es un tratamiento que perjudica directamente a un ciudadano, y este derecho se trata de que el uso de nuestra información no se haga de manera que nos perjudique. Eso correcto.
Teniendo esa interesante jurisprudencia internacional que un poco nos alumbra en este tema de los datos personales, veamos cómo van las cosas en el Perú. Hace mucho tiempo recuerdo que se discutía la conveniencia de que exista una ley de protección de datos personales. Se dio el paso. Y luego de eso, seguramente en función de esa ley, se crea esta Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que usted lidera. Y quisiéramos que nos comente un poco cuáles son, a grosso modo, las principales funciones de esta autoridad. Sí, efectivamente. Se trata de una ley de finales de julio del 2011, justo cambio de gobierno, que creaba la autoridad, la dejaba con algunas funciones en suspenso hasta que se hiciera el reglamento. Se tomaron 9 años para hacer la ley, nos dieron 120 días para hacer el reglamento. ¿9 años? Sí. Eso es lo que dicen sus autoproclamados propulsores, ¿no es cierto? De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, eso no está tan mal. El tema es que dieron 120 días para hacer el reglamento. Sí, pues no es muy proporcional. Ese reglamento, un reglamento de ese tipo, quiero decir, le tomó a España 9 años, le tomó a México 3 años. A nosotros nos dieron 120 días y lo hicimos en 120 días. El reglamento que rige ahora, nosotros lo entregamos como nos mandaba la ley dentro de los 120 días. No obstante que esta ley, una cosa curiosa, ubicaba a la Autoridad de Protección de Datos Personales dentro de otra dirección del Ministerio de Justicia, que era la Dirección Nacional de Justicia, que tiene no pocas responsabilidades. Yo tenía las dos direcciones, sin presupuesto propio, en el inicio quiero decir, y a cargo de una cantidad de actividades. Claro, es un camino que se va haciendo al andar, ¿no? Es un tema quizá muy nuevo y que a la gente le costaba un poquito asumir su importancia. Entonces, desde el año pasado, en que ya se venció el plazo, luego de vigente el reglamento y la autoridad tiene plenas facultades, esta dirección se ha separado, ya tiene su propio organigrama, su propio personal, y estamos trabajando muy fuerte, básicamente en difusión. ¿No? Uno no puede ejercer algo que no conoce, y es un derecho, yo me atrevería a decir sin problemas, que es desconocido casi un 100%. Digamos que después de 2 años de difusión ya habrá un porcentaje que conoce. Hemos hecho visitas a provincias más de 20. Nosotros tenemos eventos de difusión, un promedio de 4 por mes, con gremios, con colegios, con universidades. Estamos trabajando muy duro para que esto sea conocido, y el siguiente paso es para que sea conocido bien, ¿no? Porque se dicen muchas cosas, se hacen interpretaciones, cuando la autoridad ejerce su función sancionadora aparecen comentarios absolutamente desvinculados de los hechos y de la realidad, pero bueno, es el trabajo que le toca a uno y... Sí, pues también es el derecho a la crítica que... Sí, pero la crítica debería basarse por lo menos en concordancia con la realidad, ¿no? Nosotros sancionamos a una empresa por difundir datos personales y se la pasaron 2 semanas diciendo que habíamos sancionado a una empresa por difundir normas legales. Sí, pues esas sí son inexactitudes que pueden ser sujetas de rectificación. Y dentro de los logros que puede haber tenido esta autoridad nacional, ¿cuál sería aquel bandera que usted quisiera destacar? Yo diría que uno primero es uno que aparece por comparación del desarrollo de las leyes y las autoridades de otros países. Este ha sido un desarrollo en el trabajo de elaboración del reglamento, en su promulgación y en el inicio de la adecuación de las entidades públicas o privadas, muy pacífico, muy participativo, ¿no? En otros países ha sido una guerra descarnada, ¿no? Los gremios empresariales, las entidades financieras. Aquí no, porque hicimos un par de cosas que creo yo que han sido buenas e inteligentes. Abrimos el trabajo de la comisión reglamentadora a sesiones en lo que llamamos la comisión ampliada. El que quiera decir algo interesante sobre este tema y tenga algo que decir, venga y lo escuchamos. Y el reglamento dio 2 vueltas de publicación. Una primera versión se publicó, se recibieron como 500 comentarios, y se volvió a publicar y se recibieron otros 500. Y se procesaron. No quiere decir que a todos se le dio la razón, porque no necesariamente todos tenían sentido, pero digamos que el sector empresarial, el sector financiero y el sector público, que también tiene su voz que decir en esto, han acompañado el proceso de reglamentación, y aunque no estemos todos de acuerdo en todo, por lo menos reconocen que se les escuchó y que sus preguntas fueron contestadas, ¿no?
Muy bien, vamos a volver después de la pausa a hablar con el doctor Quiroga, a seguir conversando sobre esta materia tan interesante sobre los datos personales y los derechos que van aparejados, como el acceso a la transparencia de la información pública o la autodeterminación informativa, en fin. Volvemos después de la pausa. Seguimos con tus derechos, estamos hablando de esta labor de difusión en la cual se halla inmersa la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y a la vez que han estado corriendo contra la marcha para poder implementarla, porque un viejo vicio nacional es que se crean a veces autoridades o se dictan leyes y no se reglamentan y no se ponen en funcionamiento. Entonces, un poco el doctor José Álvaro Quiroga nos está haciendo notar que este funcionamiento ha sido, bueno, gracias al empeño que le han puesto en su autoridad, en la Autoridad de Protección de Datos Personales. ¿Esta autoridad ya ha tenido casos? Sí, sí. Es una autoridad pequeña, pero con apoyo de los titulares del Ministerio de Justicia, ha ido creciendo, ya está haciendo supervisión, ya está recibiendo denuncias y solicitudes de tutela, y entre las más importantes puedo mencionar la que más se ha comentado mediáticamente, que es la de datosperú.org, ¿no? Una web cuyos titulares son clandestinos, nunca se han identificado. Y empezaron con un giro de negocio de información empresarial, y luego incorporaron información sobre personas naturales. Su ubicación es en el extranjero, móvil, todos los visos de una cosa que se sabe ilegal. Sin embargo, tuvieron un domicilio en el Perú y la autoridad los notificó en ese domicilio, y ante la evidencia de que no estaban ahí, los hemos notificado por el peruano. De acuerdo. Por como cualquier administrado domiciliado en el Perú sin domicilio conocido. Y por eso es que el caso se hizo conocido. Y esta web ponía una información de 2 ciudadanos que se quejaron y no tenía enlaces para atenderlos, para darles respuesta a sus reclamaciones. Los correos a su supuesta área legal eran inexistentes. Nunca dieron respuesta. Y se les declaró fundada la tutela y se les sancionó porque así lo permite la ley. ¿Y las sanciones que ustedes pueden aplicar tienen algún rango? Sí, dependiendo de la gravedad. En este caso eran infracciones graves. Pueden ser entre 0.5 y 100 UITs. De 0.5 a 5 leves, de 5 a 50 graves y de 50 a 100 muy graves, si es que no recuerdo mal. Nosotros teníamos la posibilidad de ponerle 50 por cada infracción y le pusimos 15 por cada infracción. Son 4 infracciones, da 60 UITs. Claro, cuando uno dice 60 UITs en una multa, claro, suena bien, pero son 15 por cada una, de un rango entre 5 y 50, es bastante razonable. ¿Y sería censura que la autoridad tenga la potestad de, por ejemplo, clausurar alguna página web si es que ve que están traficando con los datos personales? A diferencia de otras autoridades en la que claramente existe la posibilidad de bloquear, en nuestro caso lo que tenemos es la posibilidad de tomar las medidas necesarias para suprimir el tratamiento inadecuado. Entonces, lo que haya que hacer para que una entidad que se está burlando de los derechos de los peruanos, que está utilizando la información de manera perjudicial, lo que haya que hacer, lo podemos hacer. No dice que tengamos facultad de bloquear, pero si hiciera falta para detener un abuso, encontraríamos la forma de conseguirlo. Quiere decir que tienen esa vía libre, digamos. Sí, por supuesto, porque lo otro es un engañamuchachos, ¿no? Si una autoridad no va a tener dientes y simplemente porque pones tu IP afuera o porque no te identificas, en este mundo globalizado te sacan la vuelta en 2 minutos. Claro. Y además las autoridades estamos trabajando en hacer cosas conjuntas. Te escapas de acá, pero yo le aviso al de allá para que te busque. Para entendernos bien, IP es la dirección, ¿no es cierto?, de la computadora, que te dice dónde ubica, dónde está el servidor que le da el servicio. Como el DNI, digamos, de una computadora. Como el RUC, digamos, informático, una cosa así, ¿no? Y claro, no solo lo tenía un tiempo en San Francisco y otro tiempo en otra ciudad de Estados Unidos, sino que tenía un modo de funcionamiento móvil. Correcto.
claramente porque sabía que su actividad era ilegal, ¿no? Claro, se iba migrando. Para que no los encuentres, ¿no? Para Claro. que no los encuentres. Salen al Twitter, te insultan, te intentan ridiculizar, pero ahí cuando le dices, bueno, ¿y cómo te llamas? No te voy a decir, ¿no? Claro, ahí era una de las razones por las cuales ustedes los han sancionado. Y luego de que la autoridad se pronuncie, administrativamente hablando, ¿hay a quién recurrir o ya solo quedaría el Poder Judicial para impugnar Solo queda el Poder alguna? Judicial. La autoridad es la autoridad máxima en materia administrativa, tiene competencia nacional, en consecuencia solo queda ir al Poder Judicial. Y para cualquier ciudadano que nos esté viendo, que por ejemplo considera que algún dato personal que él tiene está indebidamente alojado en alguna web de alguna entidad y quiera dirigirse al Ministerio de Justicia, ¿tiene que hacer algún pago? ¿Es gratuito el sistema? No. ¿Se dirige al Ministerio de Justicia? Ni la tutela ni la denuncia cuestan. Hay otros trámites que sí tienen una tasa porque es obligatoria, hay un TUPA que los servicios se tienen que pagar. Pero la tutela y la denuncia son gratuitas y se pueden hacer por teléfono, por correo, por escrito también, por cierto, Claro. porque en el caso de las denuncias el impulso es de oficio, no es el ciudadano el que se va a enfrentar con la empresa o con la entidad. Él nos avisa, nosotros recopilamos la información, tenemos capacidad de hacer visitas, supervisión y nosotros la impulsamos. En el caso de la tutela sí es un poco más personal, ¿no? Es que él quiere que lo atiendan y sí tiene que mantener un vínculo con el procedimiento hasta obtener que si tiene razón, porque no siempre tendrán razón, Claro. si tiene razón lo tutelen, ¿no? Lo tutelen en el ejercicio de los derechos que mundialmente se conocen como ARCO, ¿no? Acceso, Ya. parecido al de acceso de transparencia, rectificación, cancelación y oposición. Justamente el tema de transparencia, que es el que también se comenta mucho, algunos lo pueden confundir con la protección de datos personales. ¿Cómo así deslindar la protección de datos personales por un lado y de acceso a la información pública por otro? Sí, hay unas tendencias, algunos comentaristas que pretenden plantear esto como dos derechos confrontados, ¿no? Por un lado, el derecho que tenemos todos a obtener información del Estado, la información pública, y por otro lado, el derecho que tenemos a guardar control sobre la información personal, ¿no? Y que la información personal no sea entregada. Claro, el problema aparece cuando una entidad del Estado usa como pretexto la protección de datos personales para denegar información pública. Y eso ha generado una reacción del lado de quienes promueven la transparencia que vislumbran a la protección de datos como un enemigo. Pero eso es un vicio, esa no es la realidad. La protección de datos no tiene por qué impedir la transparencia. Claro, porque se podría entender que se niega el acceso a información pública por una razón de intimidad, quizá, ¿no? Y dirían, claro, con Pero la protección de datos personales es que ahí no hay conjuntos superpuestos. Si uno mira la transparencia desde su origen en la Constitución dice que todos tenemos derecho a acceder a la información pública y excluye de esa información a la información privada. Así es. La ley de transparencia, lo mismo. Junto con, claro, seguridad junto con y otras, defensa nacional. así es. Entre la información confidencial está la información privada. Entonces, no hay nunca una superposición de información privada que siendo pública se deniega. No es información pública. Se deniega porque no es información pública. Claro, si a mí me piden información como 100 y de esos 100, 20 es información privada, yo lo que tengo que hacer es eliminar 20 y entregar 80. No denegar 100 porque 20 es privada. Eso es una mala interpretación de la ley. Y en ese contexto, la transparencia y la protección de datos son perfectamente coexistentes. Habrán casos mucho más complicados y la regla, y lo dicen todos los que trabajan en protección de datos, es que en el caso concreto habrá que ponderar y ver hasta dónde se puede, por un bien mayor, por un tema de relevancia pública, afectar ciertos niveles de privacidad y hasta dónde no. Y ahí aparece otro problema conceptual bien interesante, ¿no? La gente dice hay que ponderar. Entonces yo pondero en teoría y mi ponderación da por resultado que para mí la transparencia es más importante que la protección de datos. Entonces voy completamente prejuiciado a la evaluación del caso concreto. La ponderación, la evaluación tiene que hacer en el caso concreto. Ambos tienen la misma importancia, ambos son derechos constitucionales. En el caso concreto veré cómo resuelvo. Y de esa manera ambos fluyen y caminan en una consistencia pacífica que es perfectamente posible.
Muy bien. Bueno, es verdad, no hay una suerte de catálogo de derechos de que unos son más importantes que otros, sino lo que determina es el caso concreto. Queremos agradecerle mucho al doctor Quiroga por habernos acompañado en esta sesión en la que hemos visto la importancia de la protección de los datos personales, y volvemos con las frases del programa. En caso de las denuncias, el impulso es de oficio, no es el ciudadano que se va a enfrentar a la empresa o entidad. Él nos avisa y nosotros recopilamos la información. Tenemos la capacidad de hacer visitas, supervisión y nosotros la impulsamos. La Constitución dice que todos tenemos derechos a acceder a la información pública y excluye de esa información a la información privada. Hemos visto un tema quizá inédito, la protección de datos personales, y esto tiene cierta semejanza con lo que se ve en el Tribunal Constitucional a partir de una garantía constitucional que se llama el habeas data. El habeas data es un proceso constitucional que busca garantizar dos derechos fundamentales. El primero, el derecho de acceso a la información pública, información que, por ejemplo, podría verse contrastada con alguna que esté protegida por estos datos personales. Y un segundo tema, que es el derecho a la autodeterminación informativa, que es un derecho que nos permite a nosotros tener el gobierno de los datos que están contenidos en aquellas bases referidas a nuestras biografías, a nuestra propia vida. Es el habeas data entonces una garantía constitucional que se ejecuta y que puede llegar en última instancia al Tribunal Constitucional para la defensa de estos dos derechos. Con esta reflexión damos por concluida esta edición de Tus Derechos y los esperamos el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias.